Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de Minutos Vasculares. Agradeceros a todos los compañeros que dedicáis el tiempo para oír un poco, compañeros con experiencia, para el tema que hemos enfocado hoy de tratamiento de lesiones largas de arteria femoral superficial, entendidas como largas, lesiones de más de 25 centímetros, que de alguna manera en las guías de las últimas recomendaciones, notas recientes ya, pues es un límite, aunque obviamente hay más condicionantes para revascularizar una arteria femoral superficial que la longitud de la lesión, pero bueno, es un factor muy a tener en cuenta. Bueno, ahí tenéis los ponentes que tenemos hoy. Recordar que organiza la Sociedad Norte para toda la sociedad española y tenemos hoy a 4 compañeros que conocéis perfectamente, con una acreditada experiencia en el tratamiento del sector femoropopliteo, en concreto de la arteria femoral superficial, que los veis ahí reflejados. Está, en primer lugar, con el grupo endovascular, que van a defender una posición endovascular, está el doctor Jordi Cordobés, del Hospital de Lleida. Buenas tardes, Jordi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos también al doctor Enrique San Norberto García, del Hospital Universitario de Valladolid. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Y después del grupo más quirúrgico en ese tipo de lesiones, tenemos en primer lugar al doctor José Ramón March. Buenas tardes, José Ra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Y por último, al doctor Ignacio Blanes, del Hospital General Universitario de Valencia. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué hay, Nacho? Muy bien, gracias. Hoy, muy bien, encantado de teneros aquí en la sesión de Minutos Vasculares. Hoy vamos a cambiar un poquito el formato, va a ser un pro-contra, y para posicionarse en relación al tema va cada uno de los ponentes a hacer una breve presentación, que ya vamos a pasar sin más a introducirla, y por otro lado también habrá un debate, como siempre, de preguntas. Podéis hacer preguntas que iremos incluyendo en la dinámica del guión de preguntas. Podéis hacerlas cuando creáis conveniente. En primer lugar, va a posicionarse en el tratamiento de la lesión larga de femoral superficial el doctor Jordi Cordobés. Jordi, cuando quieras. Venga, voy a ello. Vale, creo que se ve, ¿no? Perfectamente. Muy bien, bueno, creo que yo no soy sospechoso de cuáles son mis inclinaciones, pero bueno, no hay que olvidarse que el gol estándar en el tratamiento del sector femoropopliteo es el injerto con vena, básicamente por sus buenas permeabilidades a largo plazo y sus excelentes resultados contrastados a lo largo del tiempo. No obstante, tenemos que situarnos en qué tipo de pacientes tratamos. Tratamos pacientes con isquemia crítica, y estos pacientes sabemos que los que tienen una isquemia moderada severa tienen un riesgo de pérdida de extremidad o de muerte del 73% si no son tratados, y los que presentan una isquemia severa, pues el riesgo de pérdida de extremidad es muchísimo mayor, casi del 100% si no se vascularizan. Por eso nuestras guías nos recomiendan, y las guías americanas nos recomiendan, tratar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque el objetivo del tratamiento de los pacientes con isquemia crítica es salvar la extremidad y, consecuentemente, aumentar su supervivencia. Pero no debemos olvidarnos que la mayoría de estos pacientes tienen un estado basal bastante deteriorado, con una elevada morbimortalidad. Cuando hablamos de lesión larga, nos referimos fundamentalmente a lesiones superiores a 20 centímetros, según la clasificación de la TAS-2B, convulsiones largas. Y, clásicamente, las lesiones largas, en los estudios publicados, se consideran complejas por sus peores permeabilidades. Pero realmente, ¿una lesión larga es una lesión compleja? Yo diría que no. Para mí, la complejidad no radica en la longitud de la lesión, sino en estos factores: la presencia de calcio, que dificulta la técnica o el avance de dispositivos y limita también el uso de algunos; el diámetro pequeño, que también limita bastante el uso de según qué dispositivos; la ausencia de muñón en la femoral superficial proximal. Lesiones muy cortas, para mí, y calcificadas son las más complejas de tratar, y cuando hay una afectación a multinivel. Si nos fijamos un poquito para poder comparar entre la técnica quirúrgica y endovascular, hay realmente pocos estudios válidos que comparen estas técnicas.
y hay algunos en funcionamiento de los cuales esperamos sus resultados y a ver si son prometedores. Pero bueno, lo que nos dicen esos estudios con unas recomendaciones con poca fuerza debido fundamentalmente a su metodología es que no hay una inferioridad del tratamiento endovascular respecto al bypass y que hay unos mismos resultados entre las dos técnicas en cuanto a salvamiento de extremidad. Recientemente se ha publicado el CIPERPASS que compara el injerto protésico con la técnica endovascular presentando permeabilidades iguales a corto plazo. Y como digo, estamos a la espera de estos trials randomizados que están en fase de reclutamiento. Si nos vamos a nuestras guías, ¿qué nos dicen nuestras guías o la guía reciente publicada en junio de este año pasado? Nos dice que cuando debamos tratar a un paciente decidiremos en función de varias cosas, en función de la severidad de la isquemia, del patrón de afectación y de si hay o no ausencia de vena. Y lo que hacen es establecer un diagrama un poquito liante, diagnóstico, donde se valora la afectación de lesión junto con la isquemia. En función del grado que tenga, se trata o no se trata o va directamente a amputación. Si decidimos revascularizar, se evalúa un poquito el riesgo del paciente y su clasificación anatómica, por decirlo de alguna manera. Ya nos dicen que en el paciente de alto riesgo debemos irnos a realizar una técnica endovascular si esta es posible. Y en el paciente estándar, ¿qué nos dicen? Pues básicamente nos dice que utilicemos la técnica que se nos dé mejor. No nos determina si ir hacia una técnica quirúrgica o una endovascular. Pocos pacientes encontraremos con isquemia crítica de bajo riesgo. Nuestros pacientes, casi todos, son de alto riesgo. Y nos dice que cuando tengan bajo riesgo, pues lo que os he comentado, ¿no? Que hagamos la técnica que se nos dé mejor. Esta diapositiva la he ido ampliando a lo largo del tiempo y podemos ver un poquito la evolución de las permeabilidades y a medida van apareciendo nuevos dispositivos. Y podemos ver cómo en la actualidad casi nos aproximamos al bypass venoso con permeabilidades entre el 80, 75, 80% en el tratamiento de lesiones largas en los últimos estudios publicados realizados tanto con stent cubierto como con el stents de tercera generación. Y antes de acabar, sí que me gustaría poner esta diapositiva que ponía yo hace años, que es un estudio publicado en el año 2009, hace ya más de 11 años, donde analizaban la evolución o la repercusión de la entrada de las técnicas endovasculares. Y lo que veían es que la entrada de técnicas endovasculares habían reducido considerablemente las tasas de amputación. Evidentemente, se había disminuido la realización de técnicas quirúrgicas y habían aumentado por 3 la realización de técnicas endovasculares. Es decir, que estamos tratando pacientes más graves con técnicas endovasculares y salvando más piernas. Y ya para acabar, para que no se me tache de muy talibán, diríamos que las técnicas endovasculares y el bypass son técnicas complementarias que deberíamos realizar o saber realizar ambas, pero no debemos olvidarnos que el objetivo del tratamiento de la isquemia crítica es el salvamiento de extremidad, no la permeabilidad. Que los pacientes con isquemia crítica son pluripatológicos y pacientes delicados, y que en mi práctica diaria siempre decido tratamiento endovascular cuando se pueda en el tratamiento de la femoral superficial como primera opción, como segunda y como tercera opción. ¿Cuándo realizamos o nos planteamos el bypass? Pues en un paciente joven con vena apta y no pluripatológico y con lesiones severas en el pie. Y los casos no favorables a la técnica endovascular, cuando hay afectación de arteria femoral común o calcificación extrema. Y con esto ya termino. ¿De acuerdo? Muy bien, Jordi. Muchas gracias por tu aportación. El doctor Max, José Ramón, cuando quieras. Pues ahora mismo, en cuanto localice mi presentación. Bueno, pues lo que nos preguntas es si las lesiones largas de femoral superficial, el tratamiento endovascular es una alternativa. Y aprovechando que eres gallego, te diré que depende. Y depende, como te diré al final, de cómo me hagas la pregunta. Lo que sí que es cierto es que la batalla que hay entre el viejo toro quirúrgico y el joven torito que viene con la mochila cargada de archiperres, parece que el torito joven nos va ganando poquito a poco la partida. Pero claro, cuando hablamos de estas lesiones largas o complejas,
preferiría hablar más que de lesiones de la arteria femoral superficial, de lesiones del sector femoropopliteo, porque no podemos olvidar que cuando tenemos una lesión larga de femoral superficial, en como mínimo un 30% de los casos vamos a tener la poplitea tocada, y eso nos va a cambiar tanto la estrategia endovascular como la estrategia quirúrgica, y a dónde vamos a tener que llevar un bypass distal. Seguramente todos nos pondríamos de acuerdo que estos 6 factores que he puesto ahí son determinantes del resultado del tratamiento endovascular. Entonces, claro, estamos sentando las indicaciones en base a unos ensayos clínicos, pero claro, decimos, la clínica influye porque la isquemia crítica empeora los resultados, pero realmente los pacientes con isquemia crítica están infrarrepresentados en todos los ensayos clínicos, excepto honradas excepciones. Respecto a la longitud de la lesión, quitando los registros más recientes, todos los demás estamos hablando de lesiones cortas, por debajo de 10 centímetros. Oclusión o estenosis. Sabemos que la oclusión complica y empeora los resultados, y también clásicamente desde la época del Star Registry hemos dicho que, sin embargo, una vez que hemos logrado atravesar la oclusión, los resultados son similares. Pero aquí viene la trampa que nos hacemos al solitario. Muchos de los ensayos clínicos, cuando se incluye al paciente y se aleatoriza, es una vez que se ha sobrepasado la lesión, con lo cual hay un 10% de fracasos técnicos que estamos quitando de los resultados. El runoff prácticamente no está analizado en ninguna de las series, y respecto del tipo TASC, quitando también honrosas excepciones, está infrarrepresentado y son básicamente lesiones B y C. Pero hay otros factores, algunos les ha comentado ya Jordi, la presencia o ausencia de un muñón femoral, y en los ensayos con endoprótesis y en algunos ensayos con stent, uno de los requerimientos es que haya un muñón de al menos 1 centímetro donde poder asentar el stent, y la presencia de esa oclusión completa, esa flash occlusion, quitando los recientes trabajos de Mariano Palena, está muy infrarrepresentado, menos de un 20%. Los seguimientos además son muy cortos, alrededor de 2 años de media, excepto un par de trials que realmente tienen seguimientos a 5 años. Y luego en el grupo comparador de cirugía muchas veces no está claro si es un bypass protésico o es un bypass de vena, si es por encima de la rodilla o es por debajo. Esto lo que me plantea es que realmente esos resultados excelentes que nos están mostrando los ensayos clínicos, no sé si vamos a poder, no sé si podemos generalizarlos a nuestra práctica real. Entonces, muchas de estas cuestiones las han planteado las Global Guidelines, y cuando hacen los grados de estratificación del sector femoropopliteo, tanto en el grado 3 como en el grado 4, ya incluyen eso, la presencia de afectación concomitante del sector femoropopliteo o la presencia de las flash occlusion a nivel del origen de la femoral superficial. Y todos estos quedan incluidos dentro del estadio 3 de GLASS. Y ese estadio 3 de GLASS, en las recomendaciones finales que hacen, se van para cirugía abierta o están como mucho en el área de indeterminado. Con lo cual las guías siguen apoyando mayoritariamente que estos pacientes son susceptibles de un tratamiento quirúrgico. Esta diapositiva ha hecho mucha ilusión porque la he rescatado de hace aproximadamente 20 años. En 1986, muchos de los que nos estáis oyendo probablemente ni habíais nacido, ya estábamos hablando de la vena o del PTF a nivel del sector femoropopliteo, y demostrando que era claramente superior. De manera que el metaanálisis, los resultados del Touchback Trial ya nos dijo que los bypasses con prótesis tienen un riesgo de 2,5 veces de trombosis frente a la vena. Es decir, que aquellas técnicas endovasculares que se comparan con un material protésico están diciéndonos que pueden tener 2 veces y pico más riesgo de trombosis que si se compararan con el gold estándar, que es la vena. Y estos resultados están en la literatura y están en nuestras series. Esta es nuestra serie más reciente que conocéis de nuestros trabajos con anemia, donde vemos resultados en general en infrainguinal, tanto femoropoplíteos como distales, una permeabilidad del 75% a 2 años, con una durabilidad fantástica. Esta es nuestra serie clásica con más de 400 bypasses. Estos son femoropoplíteos, resultados a 5 años del 71% de permeabilidad, del 88% de salvación de extremidad, que son resultados que realmente no han podido ser igualados en ese largo plazo por nuestra. Existen 2 network metaanálisis de los últimos años comparando
distintas modalidades terapéuticas. En este primero se compararon 11 modalidades terapéuticas en el tratamiento de la femoral superficial. Se vio que las dos que mostraban más beneficio eran los stents con drogas y el bypass, y los mismos autores reconocían que, dadas las limitaciones por la selección de pacientes, longitud de lesiones, etcétera, que presentaban los stents, probablemente, aunque aquí ocupe el segundo lugar, el bypass debe ser el tratamiento de elección. Y en este segundo se comparaban 5 tipos de técnicas distintas en el sector femoropopliteo a lo largo de 29 ensayos clínicos. Se observaba primero lo que ya hemos comentado: poca representación de oclusiones, solamente 6 series tenían más del 50% de oclusiones. La longitud media de las lesiones era de 77 milímetros y solamente 3 series estaban por encima de 150, y el problema de la indicación clínica. De forma homogénea, los mejores resultados les presentaba nuevamente el bypass, aunque aquí no terminaba de mostrar resultados significativos. Y en todos los escenarios calculados, tanto a un año como a largo plazo, el bypass se presentaba como la estrategia terapéutica de elección. Bien, si estamos diciendo que la duda en estos metaanálisis se nos plantea con el balón liberador de fármacos o el stent liberador de fármacos, tenemos un trabajo, el Real PTX, de que compara precisamente stent liberador de fármacos con balón liberador de fármacos en un ensayo clínico con 150 pacientes. Fijaros, volvemos a lo mismo. 10% o 15% de pacientes con isquemia crítica, la longitud lesional es más alta, pero no llega para nada a esos 25 centímetros, y las oclusiones solo el 50%. Resultados de permeabilidad a 3, aunque a un año son buenos, a 3 años caen, 54 y 36. Pero si estratificamos por aquellas lesiones un poco más largas, es decir, lesiones por encima de 10 centímetros, resulta que la permeabilidad a 3 años se nos viene abajo a un 45% en el stent, a un 32% en el balón. Con lo cual, si tú me preguntas, Nacho, si el tratamiento endovascular tiene cabida en el abordaje de las lesiones largas de la femoral superficial, te voy a contestar que sí. No voy a ser un talibán, como decía Jordi, y te voy a decir que sí, que hay pacientes seleccionados donde va a ser una elección. Pero si tu pregunta, por el contrario, es si el tratamiento endovascular es la elección en el abordaje de estas lesiones largas, mi respuesta va a ser que no, y que a día de hoy la primera elección sigue siendo un bypass autólogo. Muchas gracias, Nacho. Perfecto, Ramón. Muchas gracias, Joserra, por tus comentarios que pasaremos después a comentar. Enrique, si eres tan amable. Buenas tardes de nuevo. ¿Me oís bien, Nacho? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Sí. Voy a compartir la presentación. Vale. Creo que sí. ¿La veis bien? Correcto. Sí, perfectamente. Entonces, en esta pregunta siempre hablamos de lo mismo, de lo que es el sector femoropopliteo. Estamos hablando de los pacientes, es lo clásico. Es un sector que la longitud, el tipo de lesiones son muy calcificadas, son lesiones calcificadas largas, de los 20-25 centímetros que estamos hablando, y tiene un gran dinamismo. El problema que tenemos, sobre todo el tratamiento endovascular que tenemos ahora, lo que estáis viendo arriba, eso lo sabemos todos, que es el kinking, la fractura, y ya estáis empezando a ver una imagen a la derecha de un paciente con más de 25 centímetros forrado bien, un full jacket, metal jacket de toda forma superficial. Lo que sí, en el tratamiento aquí endovascular, hasta hace poco, gracias a la clasificación CLAS, como estábamos hablando, nos estábamos ciñendo a la TAS2. Mucho, sobre todo por la morfología. Decidíamos qué pacientes teníamos que hacer de cirugía, qué pacientes teníamos que hacer endovascular. Una clasificación TAS2 que nos fiamos de ella hasta recientemente, y lo que hay que recordar es que esta clasificación es del año que Steve Jobs sacó el iPhone, pero no el iPhone 11 Pro que podemos querer ahora, sino el iPhone 1. Es decir, hasta hace nada nos estábamos basando en una clasificación para decidir nuestros pacientes de hace pues, prácticamente 20 años. Y ya nadie usa el iPhone 1. Entonces teníamos un sol radiante para tratar las lesiones tipo D, y que luego han ido apareciendo un montón de técnicas endovasculares, que es lo que voy a intentar ceñirme siempre a lesiones largas más de 20 centímetros, más de 25, con todas estas opciones de vascular. Opción endovascular, quizá ahora una de las más atractivas son los stents vasculomiméticos, la tercera generación, quizá como decía Jordi, principalmente este tipo de stent, el stent supera,
porque como recordamos en el Superb, en el trial de origen de que lanzó este tipo de stent, de unas permeabilidades excelentes al año, pero con unas lesiones, como estamos viendo, menos de 20 centímetros. Y gracias a Palena, Mariano Palena, surge este estudio hace ya 3 años, en que las lesiones se nos van hasta 27,9, es decir, 28 centímetros de lesión que han sido tratados con este tipo de stent y con una permeabilidad al año excelente. Excelente para, vamos, que firmamos cualquiera para cualquier tipo de bypass distal. Es decir, que es difícil hasta compararlo con un bypass casi 95% de permeabilidad al año. Otras opciones que tenemos, el aterotomo o el balón con fármaco. El aterotomo ya lo publicamos hace años, una permeabilidad en exclusiva baja, más o menos. Y también se ha surgido la terapia DAR, el combinar el aterotomo con lo que era el balón con droga. Longitudes en todos los estudios, como es el Definitive, que es el estudio, como estáis viendo, longitudes de lesiones muy bajas, 10 centímetros. No nos vale el aterotomo. ¿Qué es lo que sí tenemos? La angioplastia con balón liberador de fármaco. En este estudio hace 3 años, 2 años de seguimiento, longitudes de lesiones de 25 centímetros, que le ha servido a que la angioplastia con plaquita Axel sea aceptada por la FDA como tratamiento de lesiones largas de la femoral superficial, muy recientemente. Ahí llegamos. ¿Qué hacemos? Balón con droga, stent con droga. ¿Qué es lo que hacemos? Este estudio, que ya lo ha comentado, creo que ha sido Joserra, o Jordi, disculpad, cualquiera de los dos, ya son longitudes medias de 15 centímetros, parece que es superior al stent, pero estamos en 15 centímetros, no nos estamos yendo a 20, 25. Es decir, que tampoco se nos ajusta a los pacientes de lesiones largas. Y además podemos criticar que es un poco mezclar manzanas con naranjas. Angioplastia con stent, con fármaco, angioplastia simple con fármaco, ¿qué hacemos? ¿Qué nos surge? Los stents con fármaco. 2 principalmente, el CIRPTX y el de la casa de salud. Lesiones de estudios hechos, principalmente el Majestic, tampoco nos valen longitudes de lesiones de 7 centímetros. ¿Qué es lo que tenemos? El Imperial Trial, como que comparaba el PTX con el Eluvia, igual, lesiones cortas, tampoco nos vale. Dentro del Imperial Trial tenemos un subgrupo de lesiones largas entre 140 y 190 milímetros que parece permeabilidad al año del 90%. Estamos avanzando bastante en el tratamiento endovascular de estas lesiones. Silverpass, lo que hablábamos, estos resultados calentitos de este mismo año, lesiones prácticamente de 25 centímetros, como estamos viendo, con unos resultados muy buenos. Es decir, es un stent con fármaco, comparado con el bypass, prácticamente incluso superior. Más evidencia, ya tenemos otro estudio también hecho en Finlandia, prospectivos, son pocos pacientes, pero seguimientos a 1 año comparándoles el bypass. Bien, el bypass, el Viavan, disculpad, también tiene otros resultados, como es el Super Trial, con seguimientos en oclusiones de más de 23 centímetros comparando el Viavan con el bypass. ¿Qué significa? Estoy dando un montón de técnicas endovasculares que a lo mejor no están incluidas en las guías por los que son de reciente aparición, algunas de ellas, que ya están haciendo resultados comparables con la cirugía. Esta es la tabla fundamental a lo que quería llegar. ¿Qué es lo que tenemos claramente en lesiones largas, en las que estamos hablando? 25 centímetros de femoral superficial. Prácticamente tenemos 4. El Super Sub, el de Palena con el Supera, el Silverpass del CIRPTX, el Super con Viavan y el SFA Long Study de Impact, de balón con droga. Quizá lo que podemos hablar un poquito es luego las permeabilidades que dan a los bypasses. Es decir, tenemos permeabilidad al año que es variable entre el 70 y 80%. José ha presentado su trabajo con unos resultados excelentes de permeabilidad. Ahora mismo nos movemos en esa permeabilidad al año, en un 80, 90%, algo menos. Mucho del tratamiento endovascular nos está yendo al 90%. De ahí este estudio que salió en diciembre, es decir, ha salido hace poco. Stents de nitinol frente a bypass. Es decir, ya no estamos hablando ni siquiera de stents con droga ni stents dedicados. Esto habría que verlo. Pero retomando las conclusiones, actualmente yo creo que la evidencia va por allí, que la utilización de los stents dedicados, como es el stent super de tercera generación, y los stents y balones liberadores de plaque Axel, son las técnicas endovasculares que poseen las mayores evidencias en dispositivos vasculares periféricos para lesiones largas prácticamente 25 centímetros, y que ya cada vez hay más estudios que otorgan unos resultados similares al bypass. Fenomenal. Pues muchas gracias por vuestra atención. Me he intentado ceñir a los 5 centímetros y medio. 5 minutos y medio, perdona.
Muchas gracias, Enrique. Nacho, para acabar las presentaciones. Bueno, ¿ya sale? Ahí está, perfecto, perfecto. Vale, ok. Amplíala, por favor, y ya. Sí. ¿Ok? Perfecto. Vale. Bien. A ver qué... Bien, empecemos. Me has dicho tratamiento de lesiones largas femoral superficial, que sean lesiones tipo D, más de 25. ¿Cuándo hacemos el bypass? Pacientes aptos para cirugía, esperanza de vida larga, si tenemos material autólogo, que no siempre lo tenemos, y si la primera porción de la poplitea es permeable, podemos usar material protésico. Pero tenemos mayor estancia y una tasa de morbilidad y complicaciones de un 10 a 20%. ¿Cuándo hacemos open? En caso que no dispongamos de material autólogo, porque tiene menor permeabilidad, o bien pacientes no aptos para la cirugía, como se ha comentado antes, una esperanza de vida más corta. Pero como se ha dicho previamente, no solo a la longitud de la lesión. ¿Qué parte de la femoral superficial está afectada? ¿Tenemos muñón libre para el abordaje? ¿Cuál es la morfología de la placa? ¿Cuál es la carga de placa? Vamos a dejar ahí mucha cantidad de placa. ¿Cuál es la calcificación? ¿Es una estenosis o es una obstrucción? Y no solo la lesión es el único factor para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la clínica, un claudicante, que tenemos que dar seguridad y durabilidad, que una isquemia crítica que tenemos que dar efectividad. ¿Cuál es el runoff? ¿Cómo está la poplitea, los troncos discales, el arco plantar? ¿Cómo está el paciente? ¿Qué variables influyen en el pronóstico? ¿Disponemos de conducto? En dos revisiones para que veáis, en tratamientos de lesiones largas de femoral superficial, 400 pacientes, valorando éxito clínico, solo hubo un 40% de éxito, supervivencia 6 meses, salvamento de extremidad, deambulación y permeabilidad. Pero en el paciente frágil, con una o dos alteraciones como diabetes, insuficiencia renal, que no es raro en nuestros pacientes, no llegaba al 25%. Tenerlo en cuenta. Tenemos que valorar otros factores, tanto en points de los objetivos terapéuticos, como hacer un plan estructural para seguir al paciente en cuanto mejoría la esperanza de vida y detectar los problemas que nos van a dar tanto el tratamiento quirúrgico abierto como el endovascular. En este estudio, que es típico y hay varios del mismo tipo, con casi 300 pacientes, valoraban el resultado en función de las características de la úlcera isquémica comparando endo o open. El bypass tenía un menor tiempo de cicatrización y mucho mejor tasa de cicatrización cuanto más grande era la úlcera. Esto es el algoritmo clásico de las últimas guías: valorar revascularización, si hay buena lesión larga, cirugía abierta, si hay conducto, lesión corta, endovascular, y si no hay conducto, endovascular. Personalmente, esta es mi estrategia. Es decir, primero tenemos un paciente con una isquemia crítica, que en principio nosotros no tratamos claudicantes con lesiones largas de femoral superficial, hacer un arterio con intención de tratar, porque con isquemia crítica va a haber lesiones a dos niveles, probablemente lesiones asociadas distales. Y si podemos hacer una recanalización y una apertura y un aumentar el flujo al pie, aplicamos el mejor tratamiento local para conseguir pasar de isquemia crítica a isquemia no crítica. En caso de recurrencia, reevaluar, y si no podemos, hacer un bypass. Pero siempre con las premisas de la precocidad, puesto que el tiempo es tejido y que aplicamos el código pierna. Por lo tanto, primero, ver si el paciente es candidato a revascularización. Segundo, disponer en nuestro grupo de ambas técnicas. Tercero, tratarlos lo antes posible para disminuir la pérdida de tejido. Y cuarto, elegir bypass, que es lo que me toca, en función de la lesión del pie, infección más isquemia o úlceras grandes y necrosis, porque el flujo es mucho mejor y mucho más pulsátil. Pacientes jóvenes que necesitan salvar la pierna y conseguir una cicatrización. Lesiones largas, no solo por longitud, sino complicadas, con una gran carga de placa, que la tasa de recidiva de la cirugía endovascular va a ser mayor, o pacientes con calcificación externas. Y siempre y cuando podamos tener un conducto óptimo, vena safena, nosotros utilizamos también vena cefálica o safena externa y arterias criopreservadas, y opción excepcional, antes que el prótesis con pacha, haríamos cirugía endovascular. Pensamos que el tratamiento endovascular de lesiones largas lo tenemos que debatir críticamente, teniendo en cuenta muchos factores, individualizando todas las variables que van a influir. Tenemos que tratar la femoral superficial no como una unidad, sino como distintos segmentos, valorando la salida, la entrada y las características de la placa. Probablemente
lo que tengamos que hacer es, como ha comentado antes Quique, quitar carga de placa para preparar la arteria y luego aplicar dispositivos de liberación con drogas para left nothing behind, como dicen detrás, intentar evitar dejar metal detrás y probablemente en breve tiempo, a pesar de la consolidación del bypass y la buena permeabilidad, va a ser la primera línea terapéutica en las lesiones largas de femoral superficial. Pero hay que avanzar con pasos firmes, no ceñirnos en ensayos clínicos, subanalizar los ensayos clínicos, las variables, la salida, la longitud, los pacientes, la durabilidad, que la mayoría se quedan en 1 o 2 años para tomar la decisión más adecuada. Muchas gracias. 3 minutos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pues, sal de la presentación. Muy bien, perfecto. Sí, tenemos ya varias preguntas. Yo creo que vamos a alterar un poquito la dinámica del guión, que lo vamos a seguir, ¿eh? Pero bueno, Marc, compañeros, Carlos, ya hicieron alguna pregunta. Pero yo antes de darle paso a las preguntas que han hecho, sí que os quiero hacer que hagáis una reflexión en relación a vuestra práctica diaria. La primera pregunta que os hago a todos, en cuanto a abordaje de esta patología, es primero, ¿cuándo indicáis un procedimiento revascularizador a un paciente con este tipo de lesiones? ¿En qué estadios? Y por otro lado, respuestas por favor cortas, ¿qué estudio diagnóstico le hacéis a los pacientes en vuestra práctica diaria? Por ejemplo, José Ramón. Nosotros la indicación son pacientes con isquemia crítica, pacientes claudicantes muy pocos y solo aquellos con una claudicación muy corta, muy limitante, objetivada y después de haber tenido un ciclo de tratamiento en condiciones. Tenemos una unidad de rehabilitación con programas de ejercicio físico supervisado y solo aquellos que están muy limitados tras haber fracasado este tipo de tratamiento, digamos. En cuanto a la valoración con duples, y luego somos muy amigos de la arteriografía, todavía quizás podríamos hacer, si no fuera por nuestra faceta docente, un planteamiento más parecido al de Nacho, de ecodoppler y arterio armada en quirófano, pero creemos que es interesante desde el punto de vista docente para el análisis de los casos con dosis. Jordi, ¿vosotros en vuestra práctica diaria dais opción al claudicante en algunos casos o hacéis todo isquemia crítica en este tipo de pacientes? Nosotros en el sector femoropoclíteo solo hacemos isquemia crítica, sí en el sector proximal, la mayoría de vosotros sí tratamos claudicantes, pero en el sector femoropoclíteo exclusivamente isquemia crítica. Y nuestra práctica es la valoración clínica, se hace un estudio hemodinámico, ecografía más índices, y lo más habitual es para aprovechar es hacer arteriografía con intención de tratar en los pacientes que ya por ecografía son proclives a una técnica endovascular. Algunas veces cuando hay dudas se pueden hacer arteriografías diagnósticas, pero la mayoría de casos ya son arteriografías con intención de tratar. Nacho, tú ya has comentado el eco y la arteriografía armada. ¿Tratáis pacientes claudicantes o son todos pacientes con isquemia crítica? No tratamos pacientes claudicantes del sector femoropoclíteo, alguno excepcional del sector ilíaco con lesiones favorables. Siempre isquemia crítica. En función de la disponibilidad del quirófano, a veces hacemos la arterio en rayos para tener una imagen. De hecho, ahora está recomendado como línea diagnóstica la arteriografía si se asocian lesiones de troncos distales. Y hacemos la eco para ver si el abordaje diagnóstico terapéutico vamos a hacer un abordaje anterógrado o un abordaje contralateral únicamente. Enrique. Sí. ¿Cuál es tratamiento en claudicantes sí, en aquellos en que fuera una lesión, un tratamiento óptimo para tratamiento endovascular, pues una lesión larga, de incluso 25 centímetros, siempre que nos quedáramos a nivel de segunda porción de poplitea, es decir, incluso en un claudicante podemos ser agresivos de manera endovascular, tratar femoral superficial, incluso poplitea, siempre que no llegáramos a la tercera porción de poplitea. Es decir, en un claudicante nos podíamos ahorrar el bypass distal. Bypass, cirugía abierta por encima de la rodilla en claudicantes, sí, protésico. Si la arteriografía nos dice que por debajo de la rodilla un bypass infragenicular con vena en un claudicante, ¿no? Y algoritmo diagnóstico, principalmente clínica, lógicamente. Ecografía, angiotac. Nosotros somos muy de angiotac, también principalmente en consultas, a la hora de decidir con el paciente. Y en caso de la arteriografía, ya una arteriografía, como hemos denominado, armada,
ya en quirófano, sobre todo si vamos a hacer endovascular. No obstante, alguna vez hemos hecho la arteriografía y en el mismo quirófano hemos acabado haciendo un bypass. Es curioso porque cuando os oigo hablar vemos que nosotros tratamos muy poco claudicante y realmente todas las series de todo lo que los habéis comentado, el grupo mayor con mucha diferencia es el paciente claudicante. Un paciente claudicante que al contrario de la isquemia crítica tiene una topografía lesional más benigna, ¿no? Y cuando el objetivo del claudicante realmente debe ser más la permeabilidad, sí que es cierto que se opta por una técnica quizá menos endovascular, que iría menos a favor en cuanto a permeabilidad directa que el bypass, ¿no? Mira, haciendo un comentario que hace Marc, después seguimos con el cuestionario. Dice que, claro, que él comenta que la permeabilidad de bypass, en lo que son los estudios comparativos o no comparativos de las técnicas endovasculares, obviamente se utilizan los ratios de velocidad picosistólica como restenosis binaria y otros factores. Entonces, digamos que la determinación de la permeabilidad es más estricta que en los bypasses, aunque realmente en los grupos de bypass, en los estudios recientes, también se hace lo mismo, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? ¿Creéis que hay un sesgo en los resultados en cuanto a permeabilidad en relación a los grupos de terapia endovascular con respecto a la cirugía? Venga, Nacho, ¿qué me dices? Y es que si tú analizas los grupos ves que son lesiones largas, no son tantas, aunque la media sí que es, hay una alta tasa de claudicantes, los claudicantes tienen lesiones, como tú has dicho, a un solo nivel, y que hay que analizar la letra pequeña de los subgrupos, no solo el flash que te ponen, y nosotros somos responsables de unos pacientes, y tú cuando escarbas, pues ves cosas, y luego al final yo creo que tienes que tener la experiencia, el conocimiento y aplicar en cada paciente concreto una cosa, no podemos dogmatizar. Tienen que trabajar la endo y el bypass como un equipo, like a team, ¿no? O sea, en este caso, cada grupo según sus resultados de TDIR, pero los ensayos clínicos son una guía, es como el catecismo. Tú lo sigues, pero puedes pecar y volver, pero no puedes dogmatizar en relación a eso. Es un ladrillo más en el crecimiento y en el conocimiento, pero no podemos, en mi opinión, y ya después de ver muchos, centrarnos y basarnos solo en eso. José, ¿quieres hacer algún comentario a la pregunta que nos hizo Marc? Estar en desacuerdo con Marc. O sea, esa es una de las críticas habituales que lees en la literatura, pero es que no es cierta. O sea, ahí está nuestra serie que os he puesto. Desde el año 94 nosotros hacemos seguimiento hemodinámico de los bypasses, detectamos el bypass en fracaso hemodinámico con un ratio por encima de 2.5 y les tratamos, aunque estén asintomáticos, para prevenir la trombosis. Antes lo hacíamos quirúrgico, ahora cada vez lo hemos ido haciendo más endovascular y ahora lo hacemos mayoritariamente endovascular. Entonces no es cierto, todas las series modernas te dan los datos de permeabilidad primaria asistida, los datos teniendo en cuenta esos ratios de velocidad, los TLRs del endovascular. Entonces esa crítica un poquito gruesa que lees habitualmente en la literatura, no he estado de acuerdo nunca con. Jordi, ¿quieres hacer algún comentario? No, yo creo que con lo que han dicho. Vale, perfecto. Sí que es verdad que en los estudios hay mucha heterogeneidad entre grupos y hay muchas variables y es difícil a veces comparar grupos cuando son muy diferentes. Vamos a hablar de una teoría. Bien, no, perfecto. Gracias, Jordi. Mira, vamos a hacer, y además quiero que empieces tú con este comentario que voy a hacer. Es que hay un compañero, el doctor Carlos Eduardo González, que hace un comentario en cuál es la edad de corte para considerar a un paciente joven para hacerle un bypass, ¿no? Entonces yo ahí quiero hacer una pregunta global, ¿no? Porque aquí siempre estamos hablando del pronóstico y la comorbilidad del paciente en cuanto a ofrecerle cirugía o no en lesiones largas, obviamente. Entonces, ¿cómo valoráis vosotros la comorbilidad y el pronóstico vital del paciente? ¿Qué datos tenéis en cuenta, Jordi, para estimar un poco el pronóstico vital del paciente? Bueno, es difícil marcarlo en edad, porque yo siempre digo que la edad es el DNI, pero hay pacientes que con DNI son muy mayores y están muy bien y pacientes más jóvenes por DNI que están hechos una cataplasma. De hecho, un paciente con isquemia crítica
por lesiones del sector femoropopliteo de edad joven tiene que estar bastante fastidiado para llegar en esa situación. Nosotros no miramos únicamente edad, miramos un poquito el contexto global del paciente. Sí que es cierto que yo soy partidario de entrada siempre que se pueda en estos pacientes de utilizar, como he dicho, una técnica endovascular, independientemente de la edad del paciente o del pronóstico de vida. Solo trataría con un injerto a aquel paciente que es francamente joven, con buena calidad de vida y con lesiones muy graves. Por lo que decía Nacho, ¿no? Por el mayor aporte inicial de flujo que necesitan ese tipo de lesiones. El resto de pacientes tendemos más a utilizar técnicas endovasculares. Enrique, ¿vosotros cuál es la visión que tenéis? Activa el micrófono, Nacho, que lo tienes apagado. Enrique. Vamos a ver, yo lo que estaba comentando, nosotros publicamos ya una serie que estratificábamos a los pacientes por la escala ASA, que la verdad es que nos ha valido bastante. ASA 4 pues están como una cataplasma, como decía Jordi, ahí poco más del endovascular, poco le puedes ofrecer o incluso la amputación directa. Y ASA 2 pues tendemos a la cirugía abierta, a hacer el bypass. Estamos hablando de eso siempre de lesiones largas. No obstante, siempre nos queda el grupo ASA 3, que es el heterogéneo, el que tenemos ahí, y tenemos en cuenta sobre todo el tipo de lesión. Es decir, lo que estaba tratando antes. Si puedes dejar la tercera porción de poplitea para hacer un bypass ulterior con vena distal, trátale de manera endovascular. Es decir, estamos hablando de pacientes con isquemia crítica. Es un mix de las dos cosas. Clínica del paciente y también tipo de lesión. O sea, la anatomía de la lesión cuenta mucho en estos pacientes. Muy bien. José, Nacho, ¿quieres hacer algún comentario? No, solo decir que la edad real, la edad cronológica es mucho más importante que la edad biológica, y en cuanto al riesgo está perfectamente estratificado: insuficiencia renal en diálisis, calcificación, autonomía del paciente, edema en las piernas, insuficiencia cardíaca, todo está numerado y son factores cuya edad cronológica del paciente, no sé, la edad cronológica no creo que sea tan importante. Los pacientes, la esperanza de vida, la calidad de vida, y eso determina, no porque le mejore, sino porque el pronóstico vital y la mejoría de la calidad de vida que le vas a dar va a ser mínima, incluso aunque funcione el procedimiento. A eso nos referíamos. Nada más. Perfecto. Mira, ahora, José, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, no, al respecto de esto, hay que tener en cuenta una cosa, porque a veces me llama la atención cuando hablamos de alto riesgo y tal. Todos nuestros pacientes tienen muchos años, son diabéticos, hipertensos, fumadores, y el 50% han tenido algún tipo de cardiopatía. Y de eso tenemos que empezar, a partir de ahí tenemos que empezar a hablar. Y eso, claro, sería un paciente de altísimo riesgo en cirugía ortopédica, en cirugía general, pero en nuestro caso es el estándar. Entonces, a partir de ahí hay que hablar. No hay escalas verdaderamente serias, verdaderamente validadas, ni está extendida una valoración de fragilidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos fijamos en cosas que ha comentado Nacho, por ejemplo, el nivel de independencia, la capacidad funcional, la capacidad de ambulación. Y ahora hemos abierto una línea para estudiar también factores y marcadores inflamatorios y factores nutricionales. Y creemos que es muy importante, es donde además podemos entrar con medidas de prehabilitación en pacientes donde tengamos un poquito de margen para mejorar los resultados. Muy bien, mira, vamos a seguir con preguntas, porque hay muchas preguntas. El doctor Fajardo comenta: es cierto que los resultados de las técnicas dependen de quién las realiza. Obviamente, la experiencia, el entrenamiento y la habilidad es para técnicas endovasculares o quirúrgicas. Y comenta, y es una variable que sesga el resultado y la opinión. ¿Qué os parece? ¿Realmente os sesga la habilidad que tengáis en la técnica endovascular o quirúrgica, sesga un poco la indicación en estos pacientes? Enrique. Yo creo que sin duda, tanto también para la cirugía abierta. Es decir, alguien que no está acostumbrado a hacer cirugía abierta, lógicamente tendrá peores resultados. Pero eso lo estamos viendo en las técnicas endovasculares día a día. Es decir, prácticamente las que son más o menos sencillas, como es una angioplastia, estamos viendo que cada vez están siendo, por ejemplo, balones para prevenir la disección. Es decir, estamos hablando de 25 centímetros de hacer una angioplastia con droga, simplemente con droga, y a ver qué pasa. Es decir, depende mucho de la preparación de la arteria en una terapia endovascular, por ejemplo. Hablando de los stent, como estábamos hablando antes del Supera, es un stent diferente al resto. Hay que hacer una preparación excelente y exhaustiva del vaso, que a lo mejor no la haces en media hora, sino que te tienes que tirar una hora haciendo una angioplastia con unos balones de alta presión
toda la lesión larga calcificada que vas a hacer de femoral y de poplitea, para luego poder colocar un stent, en este caso un supera, por ejemplo, y tener un buen resultado posterior. Es decir, los aspectos técnicos son fundamentales, pero tanto en la cirugía abierta como en la cirugía endovascular, y estar acostumbrado a ellos, claro. ¿Queréis hacer algún comentario? No, totalmente de acuerdo. Vale, perfecto. Hay otra pregunta de Ana Moreno. Dice, no optaría, yo creo que no optar por un bypass distal en un claudicante solo si es muy limitante. Yo creo que la cirugía distal venosa en un claudicante, ¿qué opináis? Que no Yo es... cuando he hablado antes del claudicante limitante y tal, me estaba circunscribiendo al sector femoropopliteo de lo que estamos hablando. No hablaba para nada del sector tibial. Y si tenéis un paciente, dice, con lesiones favorables para endovascular, un limitante, lo utilizaríais, obviamente, si falla el tratamiento médico, ¿no? Es por contestarle, Ana. ¿Qué opináis? Hombre, tiene que ser lesiones muy favorables, porque cualquier complicación en un claudicante no procede con la historia natural de la enfermedad. Pero lesión favorable, con poco calcio, con buena salida, sí. Perfecto. Mira, antes hacéis comentarios en relación con los estudios que tenemos, porque obviamente a nivel endovascular y quirúrgico, yo le preguntaría a los quirúrgicos, si os indicáis una cirugía y no hay vena ipsilateral, ¿cuál es vuestro protocolo de actuación? Venga, Nacho. Pues nosotros vemos la vena contralateral, vemos las cefálicas, llevamos por lo menos 6 o 7 en los últimos meses con cefálica. Tenemos un banco para arterias criopreservadas, que es un poco laborioso prepararlo, pero también van bien. Y si no hay nada, pues entonces no. Pero para el sector femoropopliteo, que estamos hablando de eso, sí que hacemos cirugía protésica con un patch venoso. Sector distal es otra cosa, ¿eh? También lo mismo. Bien, bien. José Ramón. Si no hay vena ipsilateral, safena contralateral. Si no, nos vamos a las safenas externas o hacemos un bypass compuesto de segmentos de remanentes de safena interna, safenas externas. Las venas del brazo somos poco amigos, siempre están muy lesionadas, tienen una pared, son poco agradecidas. Bien, con respecto a los materiales, Enrique, Jordi ya lo habéis comentado, sobre todo más en la presentación, Enrique, yo quiero que seáis claros, es decir, ya sé que depende mucho también del grupo o estudios en los que estéis incluidos, pero realmente en lesiones largas, ¿cuál es la primera opción en cuanto a material? ¿Balón con fármaco? Si falla el balón con fármaco, hay estén con fármaco, estén supera, ¿cuál es vuestra opción? Jordi. Bueno, yo no soy muy partidario de la droga, para empezar. Sí sería partidario del tratamiento con droga en lo que realmente nos dicen o vemos en los estudios, en esas lesiones cortas, que realmente donde funciona bien y con buenas permeabilidades, y se podría ampliar el espectro a esos pacientes claudicantes con lesiones cortas favorables, donde el no dejar nada de endamiaje sobre la pared arterial puede ser útil. Y ahí yo creo que la droga es interesante. En el caso que nos ocupa de lesiones largas y complejas o calcificadas, yo soy muy pro del stent de tercera generación, de los stents superas. Es lo que nosotros utilizamos habitualmente, pero para ello es lo que hablaba también antes Enrique, ¿no? Necesitas una buena preparación del vaso, un vaso adecuado, de un diámetro adecuado, porque sí que hemos visto, y esto a lo mejor lo puede comentar él también que tiene experiencia, que los stents pequeños funcionan peor que los stents grandes en este territorio. Enrique. Pero stent supera. Perfecto. Enrique. Hola, yo un poco coincidiendo con Jordi. La droga en lesiones tan largas, yo sinceramente tengo mis dudas. Como os comentaba, han tenido indicación para lesiones largas de femoral superficial por la FDA. No obstante, se fundamenta en un estudio que eran 100 pacientes, estoy mirando la diapositiva que he presentado antes, eran 105 pacientes y la permeabilidad al año era del 70%, a 2 años del 70,4%. Aparte de ahí, la evidencia que tiene la droga en lesiones largas es bastante corta, bastante pequeña. Nosotros hemos publicado mucho como un balón con fármaco, principalmente con Plaquitaxel, con resultados buenos, pero en unas lesiones mucho más cortas y más puntuales. Ahora mismo, lesiones largas, tendríamos que irnos o a stent con fármaco, sin duda, quizá el CIRBPT, que es el que tiene más evidencia ahora mismo, pero creo que por la forma del stent, del diseño, el stent supera puede ser ahora mismo
superior, pero claro, lo que comentaba antes, haciendo una preparación excelente del vaso, del vaso, incluso entrando en poplitea, pero siempre con una preparación excelente del vaso. Bien, Ana sigue preguntando, en parte ya le respondimos algunas de las preguntas. En cuanto al tratamiento posoperatorio, el tratamiento antiagregante, ¿hacéis terapia dual? ¿No hacéis terapia dual? ¿Cuál es vuestra opción rápida, de forma rápida? José Ra. En un bypass no, de antiagregación simple, si es un endovascular, sí, al menos un mes de doble antiagregación y posteriormente antiagregación. Jordi. Aunque no hay nada escrito al respecto, nosotros hacemos en doble antiagregación, en bypass antiagregación con un antiagregante, en terapia endovascular, doble antiagregación, y a mí me gusta prolongarla un año. Vale. Y aparte estatinas y todo el tratamiento médico. Evidentemente, exacto. Perfecto. Nacho. No hay evidencia. Cirugía endovascular doble antiagregación, cirugía abierta es únicamente agregación, salvo que haya una mala salida y asociamos un anticoagulante durante 3 meses. Y probablemente se hagan estudios que nuevos anticoagulantes más antiagregante mejoran la permeabilidad, pero aún están en análisis. Muy bien. Enrique. Clopidogrel prácticamente indefinido, primeros 3 meses con mucho doble antiagregación. Bien, una pregunta que os quería hacer. Vosotros, el Stent Supera, obviamente, como Stent no farmacoactivo, quizás el que mejor resultado tiene. Y antes comentabais ya el Super 1, los resultados que tenía. ¿Qué creéis, el Stera Supera y el Super 2, creéis que puede aportar algo más en relación a este tipo de Stent? Venga, Jordi. Bueno, yo creo que a la vista está, ¿no? Que cada vez se amplían las indicaciones en cuanto a lesiones más largas y, como ha comentado Enrique, con excelentes permeabilidades a un año, equiparables al bypass venoso prácticamente, en lesiones complejas. Yo creo que cada vez las habilidades técnicas, así como los dispositivos, son superiores, y eso hace que cada vez tomemos decisiones más agresivas y con mejores resultados. Yo creo que nos marcan un poquito el camino hacia dónde estamos yendo. Mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Hace poco me comentaba una compañera de nuestra quinta, dice, ¿tú te acuerdas la época en la que si ibas al Nacional con una serie donde presentabas resultados a menos de 5 años, se levantaban y te crujían? Y eso era así. Y sin embargo ahora sentamos indicaciones y cada vez somos más agresivos en nuestras indicaciones sobre series con resultados muy cortos. Entonces, desde luego, los resultados que nos presenta el Supera son excelentes y son bárbaros, pero estamos hablando todavía de resultados cortos. Vamos a ver la durabilidad. Desde luego, la pinta que tiene es fantástica, pero vamos a ver la evolución a medio y largo plazo. Yo quería decirle una cosa a José Ramón, que es, nosotros presentamos nuestra serie de tratamiento en isquemia crítica exclusiva en el sector femoropopliteo y vemos como casi un 30-40% de los pacientes a los 2-3 años han fallecido. Quiero decir que al final la permeabilidad es importante, pero la mayoría de estos pacientes que estamos tratando fallecerán en un periodo menor a 5 años. O sea que, bueno, sí es importante ver los resultados. Es que tenemos un poquito la visión clásica, ¿no?, de la permeabilidad forever, ¿no? Y estos pacientes que estamos tratando, realmente ¿cuánto tiempo nos van a vivir?, ¿no? Estamos ampliando bastante también la indicación en pacientes probablemente que antes eran candidatos a una amputación de entrada. De todos modos, ahí haciendo un inciso, sobre todo en el Basil y en otros trabajos, y sobre todo en un trabajo la supervivencia es mayor de lo que clásicamente se piensa. ¿Queréis hacer algún comentario sobre esto, José Ramón? No, contestarle. He hablado de resultados, no he hablado de permeabilidad. Los resultados son muchas cosas, sobre extremidad, permeabilidad, son reintervenciones, son restenosis, la durabilidad, conlleva nuevos periodos de isquemia, nuevas intervenciones, esas nuevas intervenciones conllevan procesos inflamatorios, conllevan procesos de isquemia reperfusión que todavía no hemos estudiado y no sabemos cómo influyen en un paciente delicado y con un miocardio tocado. Entonces, cuando hablo de resultados no hablo de permeabilidad, hablo de muchas más cosas que creo que nuestra obligación es estudiar y analizar.
Bueno, tenemos que ir finalizando. Yo os pediría ahora que a todos los compañeros que han tenido la gentileza de estarnos escuchando, le mandéis un mensaje de vuestra opinión. Enrique, Mi sobre el tema. opinión, en lesiones, siguiéndonos a lo que estamos, lesiones largas de femoral superficial. En isquemia crítica, primera acción endovascular, salvo en pacientes con una SA2 y poquita comorbilidad. Pacientes claudicantes, sí, siempre que no hipoteques un tratamiento endovascular, cirugía abierta futura, es decir, quedarte a nivel de la segunda de poplitea, que ya no es poco. ¿Y el estado clínico del paciente en cuanto a gravedad de la lesión no te hace recapacitar un poco sobre la opción de una estrategia endovascular primero que no una cirugía donde le establezca un flujo pulsátil, digamos en ese grupo de pacientes seleccionados? Claro, si me estás hablando de tipo si tiene una lesión, una gangrena en un dedo o en otro, hay que revascularizar, hay que intentar llevar siempre una arteria permeable al pie, que ese es otro tema que podríamos haber tratado. Es decir, estamos hablando siempre de cirugía abierta, que es el gol estándar, que haciendo un bypass a tercera nos quedábamos tan tranquilos y era fenomenal todo. En cirugía endovascular estamos hablando de que aparte de repermeabilizar los 25 centímetros de femoral o de poplitea, vamos a hacer una angioplastia distal para mejorar la salida e intentar llegar a una arteria al pie. Esto me recuerda un poco a la primera vez que fui a Nueva York y vi un PTFE, un bypass de PTFE de vid a la dorsal, a la justa tibial anterior en el dedo que le había durado 20 años. Pues a lo mejor no hay que sacar pecho, sino plantearte por qué lo habías hecho en ese momento. Entonces, pues bueno, hay más temas que tratar. Bueno, yo creo que en la cirugía hay que ser también que tenga una buena salida. José Ramón, José Ra, comentario. Gracias, Enrique. Respecto a lo que acaba de decir, es que si tengo el paciente que además te da lesión en la tibial, le bajo el bypass abajo a la tibial distal. Eso lo sabes tú exactamente igual que yo. Pero salvo vid, no te va a durar 25 años, ya sabes. No, con plástico no, con vena, no, con plástico, por favor, no. La conclusión ya le he dado. Y entonces yo creo que el razonamiento final, y que yo creo que Nacho, o sea, por algo tenemos canas los dos, es el mismo. Yo el mensaje final que daría, sobre todo a la gente más joven, es que desarrollen sentido crítico de lo que leen, sentido crítico de lo que escuchan, sentido crítico de lo que les presentan. Que más allá del titular, no del pantallazo de Charing Cross, de vid, de tal, estén no sé cuantitos, de tal, hay que leer, hay que desmenuzar, que hay mucha miga y que todos los trabajos de quirúrgico y endovascular, los de quirúrgico también, cuando les des con cariño y con un bolígrafo y papel en la mano, al lado tienen mucha trampa y que hay que leer con sentido crítico porque trabajamos con cosas importantes y tenemos responsabilidad. Jordi. Bueno, yo más o menos me uno a los demás. Sí que es verdad que la evolución de dispositivos nos amplía el arsenal terapéutico, pero es muy importante saber seleccionar el paciente, qué le vas a hacer a cada paciente y también muy importante que lo que hagas, que lo hagas bien. Nosotros cuando indicamos una técnica endovascular, evidentemente también intentamos preservar zonas quirúrgicas, no somos todos los pacientes endovascular. También pensamos en la cirugía por si fracasa, pero una buena selección del paciente y que lo que vas a hacer lo sepas hacer, sea quirúrgico o sea endovascular, y que la gente joven intente dominar todas las técnicas. Son complementarias siempre. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Nacho. Bueno, ya para terminar, un dato que hemos dicho todos. Tratamos lesiones largas sin isquemia crítica. Isquemia crítica son pacientes frágiles, como lo ha dicho Jordi. ¿Qué tenemos que hacer? No valorar solo la lesión, repito, sino el paciente. Y disponer de todas las herramientas. Y aplicar a cada paciente y a cada lesión el tratamiento que consideremos más adecuados. No dogmatizar. Cada grupo que vea sus resultados. Y que probablemente, debido a la mejoría de nuestras técnicas, de los dispositivos y de un seguimiento correcto y de la presión de las casas comerciales, porque hay mucha cosa detrás, probablemente el tratamiento endovascular en un futuro próximo sea la primera línea. Pero repito lo que ha dicho José Ra, seamos críticos, ¿eh? Siempre tenemos que aprender y mejorar. Y si nos hemos equivocado, ser humildes y cambiar la próxima vez. Y gracias por invitarme. Y eso que yo tenía que hablar del bypass, porque me he obligado, pero bueno. Bueno, oye, yo creo que ya sabéis que como hicimos comentarios más otras veces, ¿no? Blanco y negro en nuestra especialidad realmente no podemos abordarlo. Yo creo que lo importante es mandar los mensajes, un mensaje de que hay un hueco para la cirugía en esta lesión larga, escogiendo muy bien al paciente, sobre todo paciente joven o paciente
que tengan una esperanza de vida y pues el procedimiento endovascular en función de la experiencia, que es muy importante, y utilizando sobre todo balón con droga, estén con un buen diseño y estén con fármacos, pues el que lo tengan en el arsenal hospitalario. Muchas gracias, compañeros, por esta sesión que habéis ofrecido. Gracias a los compañeros que estáis ahí detrás escuchándonos. Emplazaros hasta la próxima sesión y muy buenas tardes y que tengáis una buena semana a todos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Venga, hasta Adiós. luego. Gracias, Hasta luego. un saludo, adiós.